Bueno, muy buenas tardes. Hoy le quiero hablar sobre algunas definiciones como qué es algoritmo. Algoritmo es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar respuestas a determinados problemas. ¿Para qué sirve? Este tiene la función de resolver cualquier problema a través de unas instrucciones y reglas concisas mostrando el resultado obtenido. ¿En qué momento lo podemos utilizar? En la vida cotidiana se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas determinados. Algunos ejemplos son los manuales de usuario, que muestran algoritmos para usar un aparato, o las instrucciones que recibe un trabajador de su patrón. Bueno, otro de las definiciones es arquitectura de hardware. ¿Qué es la arquitectura de hardware? Esto se refiere a la identificación de los componentes físicos de un sistema y sus interrelaciones. ¿Para qué nos sirve? Esto hace posible el funcionamiento de una computadora. ¿En qué momento lo utilizo? Esto abarca todos los componentes electrónicos y mecánicos que se llevan a cabo en una computadora para el almacenamiento y el procesamiento de la información. Base de datos. ¿Qué es la base de datos? Es una colección organizada de información estructurada o datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. ¿Para qué nos sirve? Esto permite almacenar gran número de información de una forma organizada para su futura consulta, realización de búsquedas o nuevo ingreso de datos. ¿En qué momento lo utilizo? Se utilizan en casi todas partes, incluyendo bancos, negocios, sitios web y almacenes. Los bancos utilizan la base de datos para llevar un registro de las cuentas, saldos y depósitos de los clientes. Los sitios web utilizan la base de datos para almacenar contenido, información de acceso y preferencias del cliente, y también pueden almacenar datos cargados por el usuario. Bus. ¿Qué es el bus? El bus es un conjunto de conexiones físicas que pueden compartirse con múltiples componentes de hardware para que se comuniquen entre sí. El bus es una serie de cables que funciona cargando datos de la memoria para transportarlos a la unidad central de procesamiento, o más conocida CPU. ¿Para qué sirve? Es un dispositivo mediante el cual al interior de una computadora se transportan datos e información relevante. ¿En qué momento lo utilizo? Esto lo utilizamos al momento de enviar un archivo desde el celular al interior de una computadora por medio de un cable USB. Cracker. ¿Qué es el cracker? Esto se refiere a las personas que rompen o vulneran algún sistema de seguridad de forma ilícita. Los crackers pueden estar motivados por una multitud de razones, incluyendo fines de lucro, protesta o por el desafío. ¿Para qué sirve el cracker? Esto sirve para romper las reglas de alguna página web o que tenga algún tipo de seguridad de forma ilegal. ¿En qué momento lo utilizo? Por ejemplo, cuando podemos a una persona a crearnos una cuenta por ejemplo, Netflix gratis. Ahí estamos rompiendo las reglas de pago y estamos evadiendo el no pagar ese beneficio. Dominio público. ¿Qué es el dominio público? Es aquel que no tiene derechos de autor. Si el código fuente es de dominio público, se trata de un caso especial de software libre sin copyleft, lo que significa que algunas copias o versiones modificadas pueden no ser libres en absoluto. ¿Para qué sirve? Esto sirve para que las otras personas que visiten tal página o archivo tengan la libertad de tomar datos o copiar simplemente de los antes mencionados. ¿En qué momento lo utilizo? Un ejemplo claro de este es cuando copiamos tal texto o palabras de una página y las pasamos a un archivo. ¿Qué es protocolo de transferencia de archivos? Es un método antiguo para la transferencia de archivos de una red a otra. A pesar de ser un protocolo antiguo de transferencia, es una forma eficiente de transferir archivos. Un servidor ofrece acceso a un directorio con subdirectorios. Los usuarios descargan archivos del servidor así como cargan archivos en él.
¿Para qué sirve el protocolo de transferencia de archivos? Es una herramienta muy útil para mover información desde la computadora en la que estás trabajando al servidor donde se aloja un sitio web. Una persona puede cargar un archivo en un servidor FTP y luego compartir un enlace con otras personas. ¿En qué momento utilizo el protocolo de transferencia de archivos? Para pasar grandes cantidades de archivos de servidores de modo interno. Se utiliza FTP al mover archivos de un servidor dentro de un sistema cerrado en alguna organización. En este caso, no hay preocupaciones de seguridad. ¿Qué es HTML? Es un lenguaje que interpreta el navegador web para mostrar los sitios o aplicaciones web tal y como estamos acostumbrados. ¿Para qué sirve HTML? Sirve para el desarrollo y creación de páginas web. Se compone de una serie de etiquetas que el navegador interpreta. ¿En qué momento utilizo HTML? Cuando se indica cómo va ordenado el contenido de una página web. Esto lo hace por medio de las marcas de hipertexto, las cuales son etiquetas conocidas en inglés como tags. ¿Qué son lenguajes de programación de alto nivel? Son lenguajes en los cuales las instrucciones que se envían para que el ordenador ejecute algunas órdenes son parecidas al lenguaje humano. Debido a que el ordenador no puede ser capaz de reconocer estas órdenes, se necesita el uso de un guía que traduzca dicho lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, el cual el sistema pueda entender. ¿Para qué sirven los lenguajes de programación de alto nivel? Estos permiten un camino bidireccional entre el lenguaje máquina y una expresión casi oral entre la escritura del programa y su posterior compilación. Por lo general, suelen estar orientados a objetos o eventos o a funciones, pudiendo estos combinarse. ¿En qué momento utilizamos el lenguaje de programación de alto nivel? Cuando se necesita un sistema de comunicación y la programación, procedimiento de la escritura del código fuente de un software o programa. ¿Qué es PKZip? Es una utilidad de compresión que compacta los archivos y reduce el espacio de almacenamiento general que requiere. Para usar un archivo PKZip comprimido, primero se deben descomprimir los archivos utilizando un PKUnzip u otro programa de compresión capaz de descomprimir un archivo zip. ¿Para qué sirve el PKZip? Es la solución líder a nivel mundial en compresión de datos que soporta grandes volúmenes de archivos, un 95% del tamaño de los archivos, reduciendo el tiempo de transferencia de estos. ¿En qué momento puedo utilizar un PKZip? Cuando deseamos comprimir datos muy grandes. ¿Qué es BIOS? BIOS es un firmware instalado en una memoria ROM del ordenador, frecuentemente en un chip dedicado. Esto es lo que le explica al software cómo se debe funcionar el hardware. ¿Para qué sirve el BIOS? Es un elemento fundamental en el arranque de un PC, porque es el puente entre el hardware y el software del sistema. ¿En qué momento puedo usar el BIOS? Empieza a funcionar prácticamente durante el arranque, por lo tanto, da las instrucciones para iniciar el sistema completo. ¿Qué es chip? Es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos. ¿Para qué sirve el chip? Estos circuitos le permiten desarrollar diversas funciones en aparatos electrónicos. ¿En qué momento puedo usar un chip? Se utiliza cuando deseamos unir circuitos electrónicos, recordando que la creación de los chips supuso un gran paso para el desarrollo de la electrónica. ¿Qué es Virtual PC? Windows Virtual PC es la más reciente tecnología de virtualización de Microsoft. Le permite ejecutar varias aplicaciones de productividad en un entorno virtual de Windows. ¿Para qué sirve Virtual PC? Su función es emular mediante virtualización un hardware sobre el que funcione un determinado sistema operativo. Con esto se puede conseguir ejecutar varios sistemas operativos en la misma máquina a la vez y hacer que se comuniquen entre ellos. ¿En qué momento uso Virtual PC? Cuando se requiere ejecutar varios sistemas operativos en la misma máquina a la vez y hacer que se comuniquen entre ellos.